De todas las estrategias que te he contado hasta ahora, la más importante posiblemente para defender las partidas y poder ganar más es esta que te vengo a contar hoy. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque lo que te traigo en este vídeo la verdad es que te va a ayudar muchísimo. Y va a haber un antes y un después en tus partidas de Clash Royale, porque es que te va a ayudar muchísimo a ganar partidas. Y si no me crees, quédate hasta el final del vídeo y lo vas a comprobar por ti mismo. ¡Empezamos! Pero qué tal, ya estamos aquí de nuevo en el canal con un vídeo nuevo de Clash Royale en el que os voy a contar, como habéis podido ver en el título, una técnica muy buena para poder activar la Torre del Rey. Pero es muy importante que sepáis algunos detalles, algunos detallitos, algunas estrategias que os tengo preparadas para dentro de, nada, 5 segundos, porque es muy importante que lo tengáis en cuenta. Ya sabéis que estoy a tope con los consejos de Clash Royale. Dentro de poco tengo pensado hacer un unboxing del nuevo ordenador que se viene para el canal. Muchos de vosotros lo sabéis porque lo habéis visto en la pestaña comunidad. Así que os vais a... vamos, es que vais a flipar con el ordenador que ya tengo listo, solamente para poder hacer unos directos mejores, para hacer buen contenido, para también retransmitir en directo otros juegos, como por ejemplo podría ser el Call of Duty Cold War, que sé que a muchos de vosotros os gustan. Así que todas esas cosas vienen de nuevo al canal. Pero bueno, esta nueva orden tenemos unas cosas muy importantes que hacer, y es seguir subiendo vídeos de Clash Royale que realmente os aporten valor, que os ayuden a mejorar y a ganar partidas. En eso nos vamos a poner ahora, así que vamos con los consejos principales y las estrategias para poder activar la Torre del Rey fácilmente. ¡Empezamos! Lo que estoy haciendo es decirte una cosa subliminal, y es que le des a este botón que pone aquí suscribirte para estar atento a los nuevos vídeos del canal, y es totalmente gratis. Así que dale. ¿Quién viene por aquí? Llega nuestro amigo el Mega Caballero, pero ponemos un espíritu de hielo, lo ponemos aquí justo en el medio de la arena, y después ponemos los esqueletillos justo delante de la Torre del Rey, y lo que hace es que el caballero se vaya a nuestra Torre del Rey, la puede activar, y de esa forma podemos defender incluso con las 3 torres, como estáis pudiendo ver aquí, y es absolutamente increíble, porque obviamente podéis defender mucho más fácil. Esta vez no viene el Mega Caballero porque viene el Dragón Eléctrico, pero actuando el Golem de Hielo como descargador, lo ponemos justo en lo que vendría a ser la conexión entre la Torre de la Princesa y la Torre del Rey. Lo ponemos ahí y hace como puente energía para poder activar la Torre del Rey. Lo mismo, nos tiran el barril de duendes, pues nosotros ponemos el tornado allí para poder activarla, súper fácil. Después lo mismo, el tornado nos va a ayudar muchísimo a activar nuestra Torre del Rey, así que deberíais tenerlo en vuestro mazo. Nos tiran una bruja, ponemos el tornado justamente en el medio de la arena y lo que hacemos es activar la Torre del Rey. De nuevo, el Golem de Hielo o el tornado, como estáis viendo, todos estos trucos son cosas que yo he ido activando, ¿de acuerdo? Y que me han ido súper bien, así que os lo recomendaría que lo hicieses, ¿de acuerdo? Simplemente tenéis que tener en vuestro mazo el tornado o el Golem de Hielo, una de estas dos cartas, porque os va a ayudar muchísimo. Aquí vemos el mago de hielo, el mago eléctrico, perdón, activa la Torre del Rey. De nuevo, Golem de Hielo, lo combinamos con el tornado incluso para que con el arquero mágico llegue a la torre, o sea, súper fácil. La verdad es que el espíritu de hielo y el Golem de Hielo, las cartas que tengan que ver con el hielo van súper bien para realizar este tipo de técnicas, porque el Golem de Hielo activa, digamos, sirve como corriente eléctrica para transportar, pues bueno, el dragón eléctrico o el mago eléctrico, y el golem y el espíritu de hielo, perdón, sirve como para distraer un poco a las tropas, y es un coste de elixir muy bajo, así que utilízalos, la verdad, es muy buena esa técnica. Así que nada, te lo estoy diciendo, súper importante tener otra defensa extra, que en este caso es la Torre del Rey. Actívala porque estas técnicas están de rechupete. Pero esta vez no vamos a utilizar ni el Golem de Hielo ni el tornado, sino que vamos a utilizar una cosa muy bonita que se llama el pescador, y con él lo que podemos hacer es atraer a las tropas hacia la Torre del Rey, como estamos viendo aquí. No vamos a ponemos el pescador, llega el montapuercos, pero el pescador lo que hace es atraerlo para golpear a la Torre del Rey, siempre que pongamos el pescador en esa casilla, obviamente. Después volvemos a hacer lo mismo, nos tira en este caso el ariete de batalla, pero con el cañón y el espíritu de hielo lo que podemos hacer es trasladar, digamos, siempre que nos tiren la bandida, siempre que nos tiren la bandida que estaba por allí escondida. Volvemos con el tornado, muy importante, ya os digo, la carta del tornado y del Golem de Hielo tenemos que poner esa justamente en ese cuadrillo, porque con los puercos reales, pues uno de ellos al final acaba activando la Torre del Rey, que es lo que a nosotros nos interesa, la verdad. Pero
Pero bueno, si todavía no lo has hecho, sígueme en GameStreet, porque la verdad es que subo otros vídeos completamente diferentes a los que subo a este canal. Lo tienes abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Y me ayudarías muchísimo. También es súper bueno para ti, porque vas a tener otros trucos y otros consejos. Es gratis, así que sígueme en GameStreet y nos vemos allí. Son muchas las técnicas que podemos utilizar. De nuevo vuelve a aparecer el espíritu de hielo combinado con el tornado de nuevo para los bárbaros de élite, para que acaben activando la torre del rey. Muy importante, ya lo sabéis, sobre todo cartas como el espíritu de hielo, golem de hielo, el tornado, también el pescador si queremos atraer a las tropas rivales hacia la torre del rey. Todas estas cosas son muy importantes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Primera, el tornado. Segundo, el golem de hielo. Tercero, el pescador. Y cuarto, el espíritu de hielo, si quieres transformar, digamos, de alguna forma esta técnica maravillosa para activar la torre del rey. Vamos a hacer lo mismo. Como vemos, nos tira el verdugo, pues ponemos el pescador. Son cartas que ya están, digamos, de alguna forma pensadas, ¿no?, para activar la torre del rey. Y el verdugo con ese hacha, pues obviamente activa nuestra torre del rey. La verdad es que es muy importante que tengáis en cuenta estas cartas, utilizar las que vosotros queráis, porque al final es muy importante que lo tengáis en cuenta. Volvemos a tirar el pescador y lo que hace es atraer al mega caballero hacia nuestra torre del rey. Volvemos a empezar con la táctica, ¿no? El hecho de utilizar o el pescador, o utilizar el tornado, o utilizar el espíritu de hielo, o el golem de hielo. Unas de estas cartas o estos hechizos en este caso son súper importantes y deberíais tenerlos dentro de vuestro mazo, porque realmente os va a ayudar muchísimo a ganar las partidas, os lo digo en serio.